Se abre la sesión. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Presidente, se han recibido los siguientes documentos o comunicaciones para la cuenta. Un correo electrónico del señor Gabriel Egaña del Valle, jefe de gabinete de la Dirección Nacional del Instituto Nacional de Estadística, en que señala que, ya que se embarca esa institución en las conversaciones institucionales con el Congreso relativa a la ejecución presupuestaria 2023 y a la nueva ley de presupuestos 2024, declina una solicitud de audiencia que había hecho para hablar del censo. ¿De qué, perdón? Declina la solicitud de audiencia, entonces ya no necesitamos recibirla. Perfecto. Era una solicitud que había reiterado en un par de oportunidades, pero ahora ya la retira. Una nota del abogado Carlos Baeza, del estudio Baeza y compañía, en el que alude a una instrucción del Ministerio de Justicia con la que afectaría contratos suscritos y vigentes entre la Asociación Nacional de Fútbol Profesional y algunas plataformas de apuestas en línea. Y recalca el hecho de que dichas actividades no son ilegales a su juicio, sino que, tal como lo demuestra este proyecto, se están regulando por ser una actividad legítima. Acá está la carta, presidente, tiene usted una copia. Y una nota de la académica de la Universidad Católica e investigadora asociada del Instituto Milenios Secos, señora Francisca Reyes, por la cual solicita difundir y compartir con los integrantes de esta comisión una encuesta relativa al uso de la ciencia en el Congreso Nacional. Y nos envía el link. Si usted me autoriza, presidente, sí, yo puedo compartir ese link por el perfecto, WhatsApp para perfecto. que, donde ella solicita amablemente a los diputados que tengan a bien contentar esta encuesta. Eso es todo, presidente. Perfecto. Bien. Secretario, ¿cómo continuamos? Sí, diputado Cid. Sí, diputado Cid. No, yo quisiera que me dejara en puntos varios cuando llegue la subsecretaria, que le quiero hacer un par de preguntas. Eso. ¿Ya? Gracias. Bueno. ¿Cómo partimos? Partimos a partir de este momento con la votación del denominado inciso segundo del proyecto de ley, segundo con palabra, que contiene modificaciones legales, en particular a la ley de casinos, hoy vigente, ley 19.995. Nosotros como Secretaría elaboramos un nuevo texto comparado solo para este artículo segundo, donde incluimos la legislación vigente, el mensaje y las indicaciones que ahora llegaron a ese texto, tanto del Ejecutivo como parlamentarias. Ese texto comparado está en el chat de la comisión, en el poder de todos ustedes en este minuto, y se está imprimiendo y está llegando acá a la sala en los próximos minutos. ¿Cuántos artículos tiene eso? Esto tiene, el artículo segundo, que es uno, sí, tiene, a grosso modo, digamos, sí, unas 10 modificaciones o 10 indicaciones del Ejecutivo, pero que a su vez son modificatorias de más de 20 artículos del proyecto en cuestión. Estamos modificando la ley de casinos, vigente, la ley 19.995, en conformidad al ya aprobado artículo primero, casi completo, que establece una nueva ley de plataformas de apuestas en línea. Perfecto. Entonces, para ser coherentes ambas normativas, se introducen ahora modificaciones a la ley de casinos. Perfecto. Entonces, si le parece, vamos paso a paso. Diputado de la Carrera, diputado. Perdón, diputado. ¿Estamos en la 105 el comparado? Permítame justamente terminar la explicación para decirles que ese comparado de la Secretaría, el original, no da cuenta del texto modificado y por lo tanto no lo vamos a seguir usando. Por eso estamos, diputado de la Carrera, allegando un nuevo texto que está próximo a arribar. Bueno, están imprimiendo el nuevo comparado y que también está en sus teléfonos. Y el comparado se lo enviamos a sus teléfonos en el chat de la comisión. Este comparado que está aquí, ya está listo, salvo los transitorios, ¿ya? Y vamos a partir con el segundo que está ahí en el chat, que lo están imprimiendo, que va a llegar ahora. Ya, vamos. Entonces, presidente, si le parece, ¿iniciamos o esperamos a la subsecretaria? Viene caminando. Usted me dice, presidente.
Suspendemos unos segundos para que espera la subsecretaria, ¿sí? Bienvenida, subsecretaria. Bienvenida, superintendente. Diputada Cid, usted tenía un pendiente en varios. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Quisiera hacerle una pregunta a la subsecretaria. Subsecretaria, la semana pasada, claro, nosotros estamos acá votando un proyecto para regular las apuestas en línea y que exista una normativa que los regule. Y este proyecto venía del gobierno anterior y, bueno, hubo demoras, ustedes le colocaron indicaciones al proyecto que lo estamos trabajando, pero a mí me sorprende mucho también que haya salido el subsecretario de Justicia hablando de este mismo tema, no del proyecto, pero sí un tema con la NFP por el tema de las apuestas en línea. Yo quisiera pedirle que nos explicara de qué se trata eso, en qué línea está trabajando la subsecretaría ¿cómo se llama?, de Justicia. Desde mi punto de vista, si no está legislado todavía, no sé si es tan ilegal como él dice, y también qué relación tendríamos con este proyecto de acuerdo a esas declaraciones, y además me llama la atención porque siento que no existe coordinación entre ambos ministerios. Entonces quisiera saber qué es lo que está pasando ahí y cuál va a ser la postura del Ejecutivo. Gracias, presidente. Gracias, diputada. Subsecretaria. Presidente, bueno, por su intermedio, primero que nada, buenos días, saludar a las diputadas, a los diputados. Bueno, la verdad es que nosotros como Ejecutivo hemos dicho desde el inicio de que las plataformas de juego en línea son ilegales. Así lo dijo Impuesto Interno, también la misma Superintendencia de Casinos de Juego, quienes fueron y recurrieron, en el caso de la Superintendencia, al Ministerio Público. En el caso de Impuesto Interno también ha estado, entiendo, también tiene una querella con el Ministerio Público. Por tanto, no hay una descoordinación como aquí se señala en el Ejecutivo. Todos consideramos que hoy día es ilegal lo que están haciendo las plataformas de juego en línea. Y lo que ocurrió en el caso de Justicia, y me imagino que si necesitan más información habría que conversarlo directamente con el subsecretario, pero a petición de un conjunto de diputados y diputadas se les pidió que investigaran a la corporación, que es una corporación sin fines de lucro, la NFP, y por eso está bajo la tutela del Ministerio de Justicia para efectos de su fiscalización, que la fiscalizaran, y en esa fiscalización se dio cuenta de que se estaba teniendo un contrato con una casa apuesta que, al ser ilegal, se le pidió que dejara sin efecto el contrato en 30 días. Por tanto, lo que nosotros estamos haciendo acá es justamente, a propósito del proyecto de ley que presentó el gobierno anterior, el 7 de marzo, entiendo, del 2022, nosotros lo analizamos, ustedes también recibieron un conjunto de personas en distintas audiencias, y a partir de ese análisis llegamos al convencimiento de la necesidad de tramitar este proyecto con las indicaciones que hemos presentado para regular un mercado que hoy día para todos los efectos no existe, y por tanto aquel que opera un mercado que no existe lo está operando de manera ilegal. Subsecretaria, por su intermedio, presidente, aparentemente, según lo que yo he visto a través de los abogados que me asesoran, el Ministerio de Justicia se ha accedido en la facultad otorgada a él en lo relativo al rol fiscalizador de asociaciones y fundaciones establecido en el artículo 557 del Código Civil. El que no haya una legislación no te hace ilegal, te hace ilegal el transgredir una legislación existente. Lo que está ocurriendo aquí es que es un mercado no regulado. Entonces, cuidado con el juego de las palabras, porque tildar de ilegal a algo cuando no existe una legislación, cuando uno viola la legislación se transforma en ilegal. Cuando no existe una legislación, no está en forma ilegal. Y por lo tanto, para que haya una ilegalidad tiene que haber una legislación con la cual compararse. Y por lo tanto, yo creo que lo que ustedes van a ver es que
la NFP se va a ir de recurso de protección contra ustedes por tratar de eliminar un contrato a través del Ministerio de Justicia que está suscrito entre privados, y con lo cual no tienen las facultades para pedir que se dé término, y eso lo vamos a ver nosotros no aquí, sino que lo vamos a ver a través de que ocurra en la justicia con el recurso de protección que me imagino que van a interponer las partes. Usted habla en una entrevista, por su intermedio, presidente, de una empresa grande que estaría por entrar y que no ha querido entrar porque usted tilda de ilegal la entrada de ellos, que no ha querido entrar. Y en ese sentido me gustaría preguntarle, por su intermedio, presidente, si esta empresa entrara ahora, que se regulara y se normara la ley, ¿no es cierto?, y se aprobara en el Congreso, con lo cual esa empresa tendría la entrada. Me da la impresión de que usted en la entrevista le concede a esa empresa la posibilidad de operar en solitario, sin competencia, porque también en esa entrevista usted dice de que va a haber un pedido de cooling off de 12 meses al menos, y en ese sentido no se estaría resguardando la debida competencia, o sea, es decir, hay una empresa que está tocándome la puerta, la vamos a dejar entrar, y a los que están en el mercado actual los vamos a obligar a salir. Me gustaría que usted me contestara si eso usted lo ve como una estrategia competitiva sana. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado, subsecretario. Perdón, es que terminemos las preguntas de los diputados y la subsecretaria responde todo. Sí, diputado. Un comentario que hago respecto a este punto. A ver, lo primero que a mí me pasa cuando ocurren este tipo de noticias es que los clubes de fútbol y la NFP saben que están en un terreno que es complejo, porque acá hemos estado debatiendo no solo ahora, en el periodo también anterior, respecto a si es irregular o no el tema de las casas de apuestas. Y ellos han decidido firmar contratos con instituciones que saben que por lo menos no están reguladas en el país, lo saben. Y eso evidentemente puede tener consecuencias como la que hemos visto las últimas semanas del Ministerio de Justicia. A mí lo que llama la atención de nuevo, y insisto, es que ellos miran al techo sobre esto. O sea, como en los clubes de fútbol, la NFP, aquí no está pasando nada, no se está regulando nada en el país. Y a mí me parece eso que es una actitud que es temeraria por parte de ellos. Además, sumando los casos hoy día que están en fiscalía con posibles alteraciones de resultados de partidos de fútbol. O sea, aquí tenemos también una situación que es bastante compleja con las denuncias de un jugador en específico que ha levantado además toda esta polvareda respecto a lo que estamos hablando hoy día. En la sesión anterior, no recuerdo, nosotros presentamos justamente una indicación que tenía que ver con la publicidad, que generó polémica en esta comisión y que se rechazó, que tenía justamente que ver con los contratos. Pues decían, ok, no podemos quitarle como sanción a una casa de apuestas que dejen de publicitar porque ya tienen contratos con los equipos de fútbol, y eso se rechazó en esta comisión, ¿ya? Como contrapunto a aquello, como los antecedentes. Entonces, nada, yo creo que aquí hay un proceso que, como decía el diputado que me antecedió la palabra, que será judicial, que tendrá sus partes, habrá que ver los contratos, que es lo que ocurre, pero es una situación que por lo menos a mí me preocupa, y lo hemos puesto sobre esta mesa. Eso, presidente. Gracias. Diputado Lavín, tu secretario, por favor. Gracias, presidente. Solo saber si respecto a esta instrucción que ha dado el Ministerio de Justicia a la NFP de terminar sus contratos, si se ha hecho lo mismo con otras federaciones más pequeñas que también tienen contratos con casas de apuestas en línea, como la Federación de Básquetbol, Voleibol, y me imagino que otras más también más chicas que les cuesta mucho más aún conseguir recursos, si a ellas también se les dio la instrucción de terminar sus contratos con estos patrocinadores. ¿Algún otro diputado? Subsecretario. Ya, a ver, insisto que hay un conjunto de preguntas al Ministerio de Justicia que probablemente sea necesario que ustedes citen, por supuesto, al Ministerio. Yo me puedo hacer cargo de mis dichos en relación a lo que está señalando el diputado Lacarrera. Si se malinterpretó la entrevista, yo no puedo asumir como sale en el diario una entrevista. Lo que yo dije fue que efectivamente hay empresas que existen en distintos países que operan de manera legal cuando los mercados están regulados, y esas empresas no han entrado a Chile.
y que son bastante grandes. No es que tengamos una solicitud en particular de nadie, simplemente que esas empresas que son conocidas en el mundo no han entrado a países hasta que el mercado está regulado, porque entienden que cuando no está regulado, si entran van a cometer una ilegalidad, y eso fue lo que traté de decir y podemos tener diferencias. Yo creo que es parte del debate legislativo tener diferencias. Nosotros como Ejecutivo consideramos que hoy día las plataformas están operando de manera ilegal, con todas las consecuencias que tiene de un mercado que requiere regulación por las externalidades negativas que genera. Tampoco sabemos quiénes son los dueños de esas empresas, más allá de los temas tributarios propiamente tal. Entonces hay un conjunto de ámbitos que creo que dan con mayor necesidad la urgencia que estamos teniendo en la tramitación de este proyecto de ley. Y respecto del cooling off, es como hoy día está el transitorio. No dije nada distinto a como hoy está el transitorio, de que las empresas tienen que, aquellas que se haya evidenciado que operaron en el país cuando no era permitido operar en el país, tienen 12 meses de espera para volver a operar, y eso era algo que íbamos a discutir en esta comisión a propósito del transitorio. Por supuesto, las empresas, lo que más queremos, y me imagino que también comparten ustedes, diputadas y diputados, es tener un mercado competitivo y que cumpla con todos los requisitos en términos de probidad, transparencia, y además de las exigencias tributarias, y por supuesto todas las exigencias que tienen que ver con el juego responsable y otros que aquí hemos estado tratando en cada uno de los artículos de este proyecto de ley. Gracias. Diputado Lagarde. Presidente, a la subsecretaria. Usted dice que están operando de manera ilegal. ¿Me podría anunciar cuáles artículos de la legislación están violando para ser ilegal? Porque usted los cataloga de ilegal, entonces dígame qué ley exactamente están violando. Gracias, diputado. Secretaria. A ver, dos cosas. En el caso y después le voy a dar la palabra a la superintendenta, porque ella también hizo una denuncia al Ministerio Público al respecto en relación a la ley de casino. En el caso... El diputado Lagarde. Subsecretario. Lo que hizo en el caso del Ministerio de Justicia, según lo señala el oficio del subsecretario a la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, ANFP, lo que llevó a cabo fue un procedimiento de fiscalización, y que en virtud de lo dispuesto en el artículo 2, letra S del decreto Fuerza Ley número 3 de 2016, que fija el texto refundido, bueno, ahí está en particular en la Ley Orgánica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el artículo 557 del Código Civil. Lo que señala entonces es que esta entidad, espérate, estoy buscando exactamente, pero les puedo mandar el oficio donde da cuenta de cuáles son las normas que no estaría cumpliendo en el caso de la NFP. También hay otra plataforma que se llama la VERT, que se autodenunció al Ministerio Público, y que de acuerdo a ello lo iban a sobreseer. Había cuenta de que, como dice el diputado La Carrera, aquí no habría un delito, lo que no fue así en la audiencia del 25 de agosto recién pasado. Y también me gustaría que la superintendenta pueda dar cuenta de lo que en el marco de la regulación de casinos también se hizo ver al Ministerio Público. Ok, superintendente. Por su intermedio, presidente, y solo para precisar acá, esta es una materia que obviamente uno puede sentar a una mesa 2, 3 abogados y cada uno va a tener una opinión distinta dependiendo justamente del análisis jurídico que haga. Sin perjuicio de esto, creo que es importante señalar dos consideraciones. Las distintas jurisdicciones de los países establecen la legalidad o ilegalidad del juego de azar. Es decir, hay jurisdicciones en las cuales el juego de azar no es ilícito. ¿Qué es lo que ocurrió en Perú? Por ejemplo, en Perú el juego no era ilícito, había plataformas en línea y se regula el mercado. Es decir, no es ilegal, pero además se regula dadas las externalidades negativas que tiene. Chile, desde el Código de Andrés Bello y particularmente en el Código Penal, establece la ilegalidad del juego de azar y señala que los juegos de azar son ilegales. También son ilegales las ganancias obtenidas a través del juego de azar,
Y obviamente se habla de casas de envite y casas de apuesta. Recordemos la época en la cual el código estaba redactado. Al igual, en esa época el código también prohíbe las amenazas, ¿ah? Y obviamente hoy en día una amenaza se puede hacer verbalmente, en línea o en carta, cambia el medio, sin embargo el hecho sigue siendo exactamente el mismo. La Constitución nuestra también, la actual vigente, también señala que son materia exclusiva de ley todo lo que tenga que ver con apuestas y juegos de azar. Yo quiero hacer una distinción que me parece que es importante. No solamente es ilegal, sino que además no está regulado. Son dos cosas de manera conjunta. ¿Y por qué es ilegal? Porque expresamente distintos cuerpos normativos señalan que para poder explotar esta actividad tiene que existir una ley. Por eso mismo se reguló la industria de casinos de juego a través de una ley. Y los casinos que existían antes, cada uno de ellos surgió al amparo de un cuerpo legal específico. Efectivamente, en este debate que ha sido largo y intenso, como todos los debates en los cuales hay importantes recursos económicos, ha habido presentaciones de distintos abogados en distintas líneas. Nosotros no hemos leído todos los informes que se han señalado y obviamente hay distintas posturas respecto de cómo se pretende abordar esto. Uno de los temas que también se ha planteado tiene que ver con la tipicidad del delito y con cómo esto afecta a personas jurídicas versus personas naturales. Y obviamente cuando uno regula una ley, todas estas cosas las precisa y es parte de lo que hemos estado discutiendo y debatiendo en este contexto. Básicamente esa ha sido la postura de la superintendencia, es lo que nosotros hemos presentado. Nosotros tenemos la obligación, por cierto, como cualquier funcionario público, de que cada vez que tomamos conocimiento de alguna actividad que va contra la norma o contra las leyes, presentar las denuncias respectivas. Nosotros no nos pronunciamos respecto de un ámbito que no está dentro de nuestras facultades, sino que simplemente denunciamos el hecho de la actividad ilícita. Diputado de la carrera y diputada Silva después. Sí, después diputado Lavín. Sí, diputado de la carrera. Varias cosas respecto a la respuesta de la superintendenta. Las querellas que usted mencionó no han avanzado en 1 año y medio. El Ministerio Público ha dicho varias veces, invitado a esta comisión, que las normas penales no alcanzan a las apuestas en línea. Eso se ha dicho acá. Después, lo dijo en la Comisión de Economía y también en la Comisión de Deporte. O sea, no solo aquí, sino que lo ratificó la Comisión de Deporte. También se han acompañado 3 informes en derecho a la Comisión sosteniendo que son perfectamente legales. No se ha acompañado ningún informe en derecho a esta comisión que se diga lo contrario. No es cierto lo que usted aseveró respecto a lo que dice el Código Civil. Eso está en los informes, espérese, yo no lo interrumpí, eso está en los informes en derecho. Hay 3, como le dije, informes en derecho, y no hay ningún informe que diga que son ilegales que haya sido acompañado a esta comisión. Es decir, si ustedes tienen informes que dicen, informes de hecho que son ilegales, omitieron, o se les olvidó, o no se les ocurrió, traerlo a la comisión. Por lo tanto, aquí todo lo que hay sobre la mesa son informes en derecho, 3 de ellos, que dice que la norma no alcanza para ser considerados ilegales, y por lo tanto aquí hay una presunción de ilegalidad basada en una ley que no existe, o tratando de aplicarles normativas o leyes que no alcanzan a esta industria. Entonces aquí no hay ilegalidad, podemos decir que hay un vacío legal, pero no podemos decir que hay una ilegalidad, porque las palabras generan realidades, y en base a ese presupuesto de ilegalidad, entonces se les va, o se les pretende hacer un cooling off, perjudicando. A mí no me preocupa la casa de apuestas, a mí me preocupan los contratos suscritos entre privados que los van a afectar aplicándole normas que no corresponden y dejando un periodo de cooling off de 12 meses donde los otros actores van a entrar y van a beneficiarse de una escasa competencia. Entonces eso yo creo que es la materia que esta comisión debiera discutir ahora, porque no nos vamos a poner de acuerdo. En sí, yo ya me di cuenta que no nos vamos a poner de acuerdo, son ilegales o no ilegales. Pero para mí lo que corre son los informes en derecho que se presentaron y no los que nunca vimos. Porque si hubiéramos visto alguno, capaz hubiera cambiado de opinión. Pero no hemos visto ni uno que diga lo contrario. Muchas gracias. Diputada Silva. Diputada Silva, después el diputado Lavín. Muchas gracias, presidente. Agradecer las explicaciones de la subsecretaria y de la superintendenta. Sí. Pero igual, como dice el diputado de la carrera, yo creo que igual hay un tema ahí. Lo que a mí me llama la atención es que en el fondo estamos legislando para mejorar el sistema, para que se regularice, y me llama mucho la atención, insisto, las declaraciones del Ministerio de Justicia. Creo que no van en directa relación con lo que estamos haciendo. Y lo segundo, por su intermedio, presidente, en esta misma línea donde se explica que sería ilegal,
¿qué pasa con las máquinas tragamonedas? Por lo menos en las regiones yo creo que a todos nos pasa que no solamente en el centro de las ciudades están instaladas a vista y presencia de todo el mundo, se ha dicho también que son ilegales, pero que dicen que no son juegos de azar, sino que son de habilidad o expertise, habilidad expresa. Pero también uno lo ve mucho en poblaciones más humildes y ve que la gente, porque también estamos legislando el tema de la ludopatía y preocupados por la gente que al final del día apuesta inclusive el dinero que tiene para la comida del día. Entonces, en esa misma línea, ¿qué se está haciendo en eso? Gracias, presidente. Diputado Lavín. Gracias, presidente. Preguntarle por su intermedio también a la superintendenta que te habló, ¿cierto?, de la prohibición y legalidad de los juegos de azar. Yo quería saber si es que para la superintendencia la apuesta es lo mismo que un juego de azar, o cómo la diferenciación que se hace. Diputado González. Gracias, presidente. Es muy interesante el debate acá, pero probablemente sean los tribunales los que revisen si es ilegal o no los hechos en términos de la política, ¿no?, de la situación política. Primero, hay una crisis política de confianza de la ciudadanía. Ese es el contexto en que se está legislando este proyecto. En segundo lugar, en notas de prensa de ayer, aparece un señor de apellido Baeza, que seguro está viendo esta sesión, que de acuerdo a esas versiones de prensa habría cobrado más de 1.000 millones de pesos por su servicio de asesoría legislativa, de hacer lobby. Se habla de lobby al menos 13 parlamentarios. Yo personalmente no acepté ninguna reunión de lobby porque nos pidieron a todo el mundo, incluso no estando en esta comisión. Nosotros tuvimos con Lotería de Concepción, que es de beneficencia, que está por lobby, que es de la Universidad de Concepción, y por eso hemos venido acá a defender también que este proyecto no se apruebe, ¿ah? Presentamos indicaciones en el sentido de mantener el statu quo, en que solo Polla y Lotería, que son de beneficencia, que no reparten utilidades para que alguien se las lleve para la casa, que financian la Universidad de Concepción, bomberos y otras entidades, mantengan esta especie de privilegio que tienen hoy día de ser fuera de los casinos los únicos que pueden hacer apuestas y juegos de azar. Entonces, es como una tormenta perfecta, presidente, de la legalización de algo que, independiente del debate que ha habido acá, a ojos de la Fiscalía, por algo interrogan al señor Baeza, no es legal, pues. Esa es la realidad. Y el Ministerio de Justicia por algo está emplazando a la NFP a quitarle la personalidad jurídica si sigue utilizando financiamiento que viene de estas casas de apuestas. Estas casas de apuestas que hoy día no son legales en Chile. Entonces, la pregunta es, ¿qué estamos haciendo o qué están haciendo? Porque yo voy a votar en contra en la sala cuando se vote en general. Pero ¿qué se está haciendo acá? Porque hay una especie de enamoramiento de este proyecto, de armar un sistema, pero la verdad es que lo que se está haciendo es legalizar a estas casas de apuestas, que el señor Baeza, cuando se le interroga, de acuerdo a la versión de prensa de Radio Biobío, se ampara en el secreto profesional para no decir quiénes son sus clientes. Y para mí ese solo hecho ya es motivo suficiente para votar este proyecto en contra. O sea, el señor Baeza, emplazado a decir quiénes son sus clientes que le pagan más de 1.000 millones de pesos, guarda silencio ante la Fiscalía. Ese es el contexto en que se está discutiendo este proyecto de ley. Entonces yo le hago un llamado al gobierno por una parte, al Ministerio de Hacienda y a esta comisión a reflexionar sobre cuáles son los efectos de tramitar esta ley y legalizar a estas casas de apuestas, que hoy día no se sabe quiénes son, y que además tiene el Ministerio de Justicia emplazando a la ANFP a dejar de recibir dineros de allí. Gracias, presidente. Para calmar los ánimos, yo creo que estamos regulando algo que de hecho existe hoy en el mundo. Chile es uno de los países que tiene que regular esto de la mejor manera, no solo para recaudación fiscal, sino que para proteger la ludopatía y que los niños no entren en el juego. Creo que es importante. Si fuera por no dejar entrar, bueno, todavía seguirían exigiendo los casinos de Viña del Mar, los de Puerto Vara y los de Pucón. Y no existirían los casinos en cada una de las ciudades, porque cuando se legisló,
se amplió la torta para que los casinos, ¿cierto? Para que toda la gente de las distintas ciudades, capitales sobre todo, tuvieran casinos a 100 kilómetros de distancia. Este es un hecho que se dio porque el mundo se nos achicó y tenemos que regularlo, sí o sí, porque en este momento está sucediendo. Entonces, si está sucediendo esto, lo mismo cuando se reguló Uber, ¿cierto? Se reguló Cabify. Hay que regular ese mercado, porque el mercado existía, y era un mercado que competía indebidamente con aquellos taxistas que estaban. Bueno, había que regularlo. Se hizo la regulación. No se prohibió después entrar a nadie. Yo creo que aquí hay que regularlo de todas maneras. Lo que es de la justicia, mire, la Fiscalía puede acusar a cualquiera, pero tiene que demostrarlo en tribunales. Por lo tanto, que la Fiscalía impute un acto a una persona, tiene que demostrarlo y ganar el juicio. Entonces, yo creo que aquí hay un tema clave ya. Uno no defiende lo que hay, pero sí hay que regularlo. O sea, nosotros estamos aquí para normalizar algo que está que no está regulado y que tenemos que regularlo por el bien de los chilenos. Esto llegó para quedarse, está en el mundo y tenemos que mejorar, digamos, su regulación. Subsecretaria. Sí, diputado Bernal. Sí, yo en la línea, justo quería agregar algo en la línea del diputado Félix González respecto, a ver, a mí me parece que, bueno, esta comisión ha sido transmitida en línea y está abierta para quien quiera vea el debate justamente de este proyecto. Así es. Dentro de eso, a mí me gustaría sí llamar la atención que por lo menos en la página de la Cámara de Diputados, en YouTube, no está la sesión del día miércoles de la semana pasada. Está solo una arriba, la del 30. Entonces, para pedir que suba esa sesión, pues yo la estuve buscando para ver algunos detalles y no está. No está el video de la sesión, entonces para sumarse, se transmitió y todo el mundo la pudo ver, pero me gustaría que esté en línea. Dicho eso, también da la nota que da alusión el diputado. Acá el lobby y quienes quieran recibir a los parlamentarios están todos en su derecho y por eso justamente están acá. Aquí lo preocupante es quienes han juntado y no han informado que han tenido reuniones con las casas de apuestas o con quien sea. Por eso existe la ley del lobby. Entonces uno puede recibir y escuchar a los de apuesta en línea, como puede escuchar a los de lotería, los de polla, para tener todas las versiones y votar acá con todos los antecedentes sobre la mesa. Eso por lo menos es lo que hago yo. Cada vez que hay un proyecto, recibo a todo el mundo. Recibo en mi región a los salmoneros y recibo también a los medioambientalistas, porque hay que escuchar todas las partes. A mí se me critica por aquello, pero ok, es lo que hay que hacer cuando uno tiene que legislar, ver todas las partes de lo que uno está viendo. Y por último también decir, a ver, los diputados que aquí están en contra de este proyecto, los invito a que presenten un proyecto de ley para prohibir las casas de apuestas online en Chile. Porque votar este proyecto en contra van a seguir funcionando. Van a seguir funcionando. Entonces realmente, con todo respeto, me parece que es ridículo decir no vamos a votar en contra de este proyecto de ley y no hay una legislación que lo prohíba. O ingresen indicaciones diciendo todos los artículos, se prohíbe el artículo, porque es lo mismo. Yo iba a hacer lo mismo, tenía anotado Uber. Cuando fue Uber, todos recibieron a Uber. Hicimos lobby con Uber, los recibimos. ¿Por qué? Porque venían los conductores, hay mucha gente. Entonces, ¿qué son votos? Y por eso se recibió de todas formas. Entonces, pido que cuando hagamos estas críticas, las hagamos, en el fondo, con la altura de mirada. Es decir, aquí no se puede criticar quienes transparentemente, en un sistema, estamos diciendo que hemos tenido estas reuniones para escuchar, se critique. Al revés, tiene que ser justamente quienes no están, eso no tiene que probar, quienes no han tenido esa opción. Eso, presidente. Subsecretario. Sí, presidente, por su intermedio, me gustaría... Sí, diputado, por favor. Creo que me parece súper sano el debatir y por lo mismo creo la importancia de este proyecto queda aún más clara. Pero solo quería recordar el mensaje de este proyecto de ley, que, insisto, fue enviado por la administración anterior. Nosotros lo que hicimos fue indicar, porque para fortalecerlo y robustecerlo en distintos ámbitos. Entonces, en el mensaje de este proyecto de ley se hace primero una reserva legal al artículo 63, número 19 de la Constitución. Después se señala que esto es ilícito y en particular haciendo referencia al Código Civil, a los artículos 2260 y 2263. También se habla de infracciones por concepto casa de juego y lotería a propósito de la ilegalidad del Código Penal 277, 278 y 279. Y respecto a la denuncia de impuesto interno en particular, fue el ejercicio clandestino del comercio, el artículo 97 del Código Tributario.
por dar algunas señales que, insisto, es parte del mensaje de este proyecto de ley y además el trabajo que ha hecho Impuesto Interno y que la superintendencia también lo señaló. También me quería referir muy brevemente a la pregunta de la diputada Cid en relación a las máquinas tragamonedas. Eso sí lo estamos nosotros regulando y lo propusimos como parte del proyecto de ley que hoy día está en la Comisión de Seguridad del Senado de Inteligencia Financiera contra el Delito, donde, entre otras cosas, se le da mayores atribuciones a la Superintendencia de Casino y Juego para que haga un control de todo ese tipo de máquinas que entran, porque hoy día efectivamente esto está solo radicado en los municipios entregan las licencias y después incluso cuando se dan cuenta van a clausurar el local y a los 2 segundos el local vuelve a estar abierto, entonces hay un tema ahí importante, pero lo estamos poniendo a propósito de ese proyecto que es Inteligencia Financiera contra el Delito, para seguir la ruta del dinero, para que sean sujetos obligados, etcétera. Entonces, pero podemos después revisar en particular ese proyecto. Y solo para, a propósito de lo que señalaba el diputado González y después totalmente de acuerdo con el diputado Bernales, solo referirme a cuáles son los objetivos de este proyecto de ley. Y este proyecto de ley tiene el propósito de regular el funcionamiento de plataformas de apuesta en línea con el siguiente objetivo: generar un mercado competitivo de apuesta en línea. Eso es lo que queremos. Hoy día no tenemos ni una idea si el mercado es competitivo, perdón que lo diga. Podrán haber más de una apuesta operando de manera ilegal, pero no sabemos si son los mismos dueños. Lo digo a propósito si queremos de verdad pensar que es un mercado competitivo. No tenemos cómo saberlo, porque ni siquiera sabemos quiénes son los dueños detrás de cada una de las plataformas que operan de manera ilegal. Podría ser uno único dueño, entonces no hay nada de competencia. Segundo, resguardar la fe pública. No hay nada de transparencia en el mercado. No hay, tercero, proteger la salud y seguridad de los jugadores. Tampoco sabemos nada respecto de eso. No sabemos quiénes juegan, no sabemos si tienen cuentas menores de edad, o niños, niñas y adolescentes, etcétera. 4, aumentar la recaudación fiscal, por supuesto, es parte de las reglas del juego, y transparentar los orígenes y destinos de los recursos a través de las plataformas, lavado activo, por dar algunos ejemplos, y por eso también en los temas que hoy día vamos a ver, espero, en la continuación de tramitación de este proyecto, vamos a ver, por ejemplo, el tema de que pasen a ser sujetos obligados de la UAF, por dar un ejemplo, a propósito de destino de los recursos, lavado activo y otras cosas que se pueden dar cuando en un mercado es ilegal, nadie sabe quiénes son los dueños, cuántos recursos mueven, etcétera. Gracias, secretaria. Bien. Sí, diputado. Muy breve, perdón. No, muy breve, solo como historia fidedigna, como ha sido un ex colega, de esta comisión. Nosotros recibimos al señor Baeza en esta comisión. Yo sé que el tema se ha vuelto atractivo ahora, pues lo recibimos. Incluso leímos una carta del ex fiscal Gajardo acá que le hacía una pregunta si era representante de las casas apuestas o no. Sí, así es. Él vino aquí en representación de transparencia, entonces para que se vea este debate, tal cual como es, y solo agregar un punto sobre los casos de apuestas, estos casinos en juego en los barrios. Por lo menos mi región está desapareciendo. ¿Y está desapareciendo por qué? Porque esas personas que tenían las casas puestas en los barrios se están pasando al mundo digital. Ganan mucho más recursos que en el barrio. A los mismos, les afectan los mismos vecinos que ustedes tienen en la producción. Los mismos vecinos que van a comprar pan son los que hacen la apuesta también en línea. Como dato. Superintendente. Muy brevemente y por su intermedio, señor presidente, dos respuestas a la consulta formuladas acá. Respecto de si juego de azar y apuesta son lo mismo. La apuesta está definida básicamente como el acto en virtud del cual una persona arriesga una determinada cantidad de dinero sobre un hecho cuyos resultados futuros son inciertos. Desde ese punto de vista, los juegos de casino o las máquinas de azar son un tipo de apuesta sobre el juego, ¿ya? O sea, es un juego de azar cuyo resultado es incierto, no lo conoce quién está apostando allí y por lo tanto hace una apuesta sobre esa máquina, por ejemplo, si es una máquina de azar. Respecto de las máquinas de azar, efectivamente los resultados nunca van a ser conocidos porque tienen 3 tipos de programaciones que son muy difíciles de poder llegar a determinar a través de algoritmos. Hay algoritmos semilla que se regeneran sobre sí mismos, hay sistemas algorítmicos como tal, y hay obviamente máquinas con juego programado, pero la programación solamente la conoce quien programó. Eso respecto de juego de azar y apuesta. Es decir, la apuesta es distinta del juego de azar
yo apuesto sobre un juego de azar, o puedo apostar sobre un evento de fútbol, digamos, ¿ya? Eso como primera cuestión. Y lo segundo, solamente para la diputada Cid, comentarle que también la Contraloría sacó un dictamen, y en virtud de ese dictamen, respecto justamente de las máquinas ilegales, que es físicas, que para nosotros también han sido un problema y un tema de preocupación permanente. A partir de eso nosotros sacamos una circular, que es la circular 83, que básicamente lo que regula es el proceso a través del cual los municipios otorgan las patentes comerciales, porque esto parte en el momento en que el municipio decide otorgar la patente comercial. ¿Qué es lo que estableció ese dictamen de la Contraloría, que después además fue complementado? Señala que cuando un municipio va a otorgar una patente comercial, si el municipio tiene dudas respecto de la naturaleza de las máquinas, es decir, que las máquinas no son necesariamente de habilidad o destreza, puede consultarle a la superintendencia. Y la superintendencia requiere información a quién va a presentar la máquina, y sobre esa base, si la máquina está en el catálogo de juegos de la superintendencia, señala que la máquina es de azar y la patente comercial no se puede entregar. Ese dictamen fue complementado por un segundo dictamen respecto de la renovación de las patentes comerciales, ¿ya? Y se señala que cuando se van a renovar las patentes comerciales se tiene que seguir exactamente el mismo procedimiento. Respecto de esto también la superintendencia lleva a cabo de manera permanente capacitaciones con el personal de los municipios y los departamentos de rentas, y con municipios que han sido particularmente activos en el combate de las máquinas de azar ilegales que andan en la calle. Hemos desarrollado incluso mesas de trabajo conjuntos para ver cómo poder abordar esto. Y lo otro es lo que ya señaló la subsecretaria, que buena parte de estos elementos fueron subsumidos en el proyecto de ley que se está tramitando y que básicamente crea el subsistema de inteligencia económica. Ya antes, el año 2018, se había iniciado un proyecto de ley que creo que fue iniciativa de la senadora Ebensperger en ese momento, cuyo objetivo fundamental era reforzar las prohibiciones, porque en ese entonces, previo a la pandemia, el gran tema era cómo conteníamos el juego ilegal que justamente se estaba dando en los barrios. Eso. Gracias, superintendente. Bueno, la verdad es que bueno, el debate creo que es importante, pero también hay que decir que este proyecto regula todo lo que se está diciendo, o sea que efectivamente quiénes son los que están detrás, quiénes son los dueños para poder activar. Incluso se va a permitir bajar las páginas, hoy que en estos momentos no se puede, digamos. Y creo que es importante los medios de pago, el tema de preocuparse por los niños que no jueguen, la ludopatía. Esa es la normativa que estamos votando, y los llamo a que nos metamos de nuevo en el proyecto, ¿cierto? Si gustan, invitamos al ministro de Justicia para tener un debate sobre el otro tema, ¿cierto? ¿Perdón? Sí, diputado. El que vaya a declarar la justicia respecto a las acciones que puedan tomar la NFP o las casas de apuestas, eso nosotros no nos empecen, ¿no? Ya existe una ley y la aplicarán. Yo creo que nosotros aquí tenemos que terminar de legislar esto, ¿no? Exactamente, eso es lo que está. Sí. Diputado Ley. ¿No? Perfecto. Ya, vamos, secretario, Sí, todavía. Se alargó el tema, Mario, sí. Bien. Sí. Bien, comencemos. Presidente, me permito voy a reiterar la explicación, porque hay algunos diputados que llegaron, y también la subsecretaria, después del inicio. Voy a explicar, diputados, por favor, la metodología. Yep. Acabamos de entregar un nuevo comparado. Diputados. Perdón. Vamos a tener que suspender, presidente. Están llamando de la sala a votar porque no hay quórum suficiente, si no va a tener que suspender la sala. Estamos votando en este minuto. Pero si por quórum nosotros estamos con discusión con suma. Con suma, pero bueno, no sé. Sigamos, ¿no? Transmito el recado. Hay 30 diputados en la sala. Bueno, no hay quórum, digamos, no hay quórum de celebración, quiero decir. Estamos viendo nosotros cuando hay suma, pues tenemos que seguir votando. Sigámonos. Como quiera. Entonces, vuelvo sobre la explicación. Vamos a trabajar con un comparado nuevo que se acaba de entregar impreso a todos los diputados, y también está en el chat de la comisión, de 3 columnas, porque el artículo 2, que es el que vamos a iniciar, introduce modificaciones a la ley vigente de casinos, la ley 19.995. Por lo tanto, en este comparado tenemos en la columna izquierda la ley vigente, los artículos afectados, en el centro el mensaje original, y a la derecha las indicaciones, tanto del Ejecutivo como parlamentarias. Entonces vamos a ir, presidente, indicación por indicación,
guiándonos por la columna de la derecha y con referencia en las otras dos columnas. ¿Le parece? ¿Están claros, diputado, cómo vamos a empezar a votar? ¿Sí? ¿No? ¿Tiene el comparado? Vamos a empezar a votar lo de la derecha, las indicaciones. Son nuevas indicaciones. Sí. Claro, lo que pasa es que las indicaciones del Ejecutivo, que es un gran paquete de indicaciones que se introdujo en julio, o antes incluso, de ese paquete de indicaciones ya despachamos las correspondientes al artículo primero con palabra. Artículo primero que introduce una nueva legislación que regula las plataformas de apuestas en línea. A partir del artículo segundo, el mensaje introduce modificaciones en leyes, más de una, vigentes. En particular, el artículo segundo solo se refiere a la ley de casinos, y esa es la ley que está en la columna izquierda del comparado. Y esa va a ser nuestra guía. Diputada, por favor. No, Perdón, diputada. sí. Disculpe, sí, secretario. Y el artículo transitorio no lo vamos a dejar para después. Efectivamente, respecto al artículo primero, donde se introduce esta nueva legislación, quedaron no solo el transitorio, sino que un par de artículos pendientes Ya. que están efectivamente stand-by. Vamos a votar hacia el final. Ya, No está despachado en su integridad, pero ya pasamos al artículo segundo. perfecto. Gracias, secretario. Comencemos. Sí, diputado Loín. Sí, antes de comenzar respecto al artículo que había quedado pendiente, ¿cierto? Se quedó a armar una mesa de trabajo con los asesores y todo yo, entiendo que recibí una presentación que me envió el asesor. Entiendo que no hubo mesa de trabajo como tal, sino que finalmente a los asesores se les presentó cuál era la proposición, o no la proposición, sino cuál es el proyecto que va a presentar el Ejecutivo, la indicación final, pero no hubo un trabajo respecto a ese artículo. Entonces quería saber en qué consiste la mesa de trabajo, o era meramente una citación para informarle qué es lo que el Ejecutivo pretendía. Subsecretario. O el asesor. Sí, a ver. Obviamente yo no participé en Sí. esa reunión, pero Pablo puede dar más detalle. Pero lo que hicimos fue más bien preguntas respecto de cuáles son las posiciones en relación al tipo de transitorio. Y quizás Pablo puede dar más detalle, y sobre eso trabajamos una propuesta que podemos exponer, porque nos interesa primero exponerla antes de mandar la indicación, cuando lleguemos al debate del transitorio, porque entiendo que ahora la idea es terminar en todo el texto sí. y dejar al final lo que quedaba, 2 letras del artículo 13 y el transitorio. Pablo, ¿puede terminar? Presidente, por su intermedio, para responderle al diputado Lavín, el objetivo de dicha reunión fue ver las posturas de cada una de las diputadas y diputados de esta comisión, en el sentido de qué hacer con el stock actual de las plataformas, dado que cuando se dio la discusión del artículo 13 no se manifestaron todas las opiniones. También se les preguntó si es que si iban a continuar operando dichas plataformas, si iban a tener que compensar o no por el tiempo que funcionaron en la ilegalidad, y qué tipo de compensación tendría que existir. Por lo tanto, nosotros, una vez que recogimos todas las opiniones, nos pusimos a preparar el artículo que está siendo actualmente revisado. Esos fueron los términos de la reunión del viernes pasado. Diputado de la Carrera. Yo sugiero, para que lleguemos a buen término y en forma respetuosa la deliberación que vamos a hacer, que tratemos de dejar de lado la palabra ilegalidad, porque ustedes nos están imponiendo en su lenguaje una realidad que no, por lo menos yo no la acepto. El que no haya ley o el que no haya habido regulación no es culpa del chancho, sino el que le da el frecho, perdón, el buen chileno. No había ley, y entonces no hay ilegalidad. Entonces, si seguimos con estos términos, vamos a seguir chocando, y yo voy a seguir pidiendo la palabra, voy a seguir insistiendo que no hay ilegalidad. Entonces tratemos de dejar eso al margen y regulemos este mercado para que haya un marco legal que permita a los que quieran participar de esta industria lo puedan hacer. Pero si seguimos con el cuento de la ilegalidad, entonces quiere decir que ustedes en la reunión les dijeron a los asesores que esto es ilegal, y en función de un marco de ilegalidad les sugirieron tal y de cual y cosa. Entonces sugiero dejar fuera la palabra ilegalidad y que regulemos. ¿Te parece?
Diputada Mora, es que avancemos, porque si no vamos a estar... Sí, yo entiendo, pero esto va a formar parte de la historia fidedigna de la ley y después se va a interpretar conforme a la historia fidedigna de la ley. Entonces yo le pido, presidente, por su intermedio, que dejemos que los asesores y la subsecretaria y la superintendencia se pronuncien como estimen conveniente, porque es parte del debate que tenemos que dar acá. Porque si no, el día de mañana lo que va a ocurrir es que ante un juicio se va a señalar, bueno, pero eran las mismas autoridades las que señalaban que esto era irregular y no ilegal. Entonces, yo le pido, presidente, que mantengamos las reglas del debate y que cada uno se pueda pronunciar como mejor estime y como considere. Yo entiendo que el tema de la legalidad jurídicamente tiene que resolverse por un tribunal, pero también todos tenemos claro acá que no hay ese juicio y por tanto cada uno es libre de cómo determinar. Distinto es que si hay un delito o no. Eso es otro tema, una discusión penal. Pero de que si es legal o ilegal, acá hemos escuchado diversas intervenciones, hemos visto el debate público en los últimos días y sabemos que es un tema que está en discusión. Entonces, ante eso, yo le pediría, presidente, que hiciera cumplir las reglas del debate y que acá cada uno se pueda pronunciar sobre esto, porque no se está señalando que se ha cometido un delito o no, sino simplemente de que esto está fuera de la legalidad y en eso tiene completo derecho la subsecretaria, sus asesores y la superintendencia. Gracias, presidente. Bien, secretario, partamos. Bien, vamos al artículo segundo. El artículo segundo, en su encabezado, dice: modifícase la ley 19.995 que establece las bases generales para la autorización, funcionamiento y fiscalización de casinos de juego de la siguiente forma. Esa es la ley de casinos. Respecto de ese texto, el mensaje original introducía diversas modificaciones y hay una indicación del Ejecutivo para agregar otras modificaciones que van antes en el texto y por lo tanto tienen el número del 1 al 17. Entonces nuestra primera tarea es abordar la indicación que tiene el número 63 ahí en la página 1, que introduce números 1 al 17 modificando la ley de casinos. Perfecto. ¿Partamos? Partimos, presidente. Primera modificación del Ejecutivo, para agregar los números 1 al 17 nuevos, readecuando la numeración. Número 1. Agrega en el artículo segundo de la ley de casinos el siguiente inciso tercero nuevo. Ese inciso tercero está en la página 2. ¿Le parece si leo el artículo segundo y le agrego el tercero? El artículo segundo vigente de la ley de casinos dice: corresponde al Estado determinar, en los términos previstos en esta ley, los requisitos y condiciones bajo los cuales los juegos de azar y sus apuestas asociadas pueden ser autorizados, la reglamentación general de los mismos, como también la autorización y fiscalización de las entidades facultadas para desarrollarlos. Todo lo anterior, atendido el carácter excepcional de su explotación comercial, en razón de las consideraciones de orden público y seguridad nacional que su autorización implica. Esa atribución exclusiva de la instancia administrativa que esta ley señala, la de autorizar o denegar en cada caso la explotación de casinos de juego en el territorio nacional. Se agrega en el siguiente inciso: cualquier modalidad de apuestas en general y juegos de azar que se explote comercialmente, que no se encuentre autorizada ni regulada por esta u otras leyes, se considerará prohibida. ¿Te ofrece la palabra? ¿Subsecretaria? ¿Explicar? Sí, lo que tiene como objetivo esta indicación es tomando el artículo 5 de la ley española, con el objeto de reafirmar la ilegalidad del juego. Se realiza también, por supuesto, el ajuste respectivo en este artículo segundo de la ley. Diputado de la Carrera. En esta categoría caen los juegos que mañosamente se le llaman de destreza y que uno tiene que meterle platita y saca una rentabilidad, o no caben en esta de prohibición. Quedan con esto prohibido todas las máquinas, ¿cómo se llama? Tragaperras, ¿cómo le llaman las máquinas? ¿Super? Que están en todos los barrios de Santiago. ¿O subsecretaria? ¿Cuál? Ya, superintendente. Lo que yo quiero señalar es que lo que esto establece claramente es que cualquier apuesta que se lleve a cabo fuera de los marcos regulados tiene carácter ilegal. Por lo tanto, cualquier máquina que requiera que uno le ponga moneditas para poder jugar quedarían fuera, son absolutamente ilegales. Lo único que podría permanecer es un flipper, que es obviamente destreza, o cualquier otro juego de destreza, pero cualquiera que tenga la categoría de juego de azar
está prohibida. O sea, y se refuerza con eso la prohibición, obviamente. Se regule. Exactamente. Ok. Perfecto. ¿En votación? Sí, presidente. Efectivamente, esta indicación es única. La 65 introduce los 17 números, pero por la entidad, presidente, si le parece, votamos indicación por indicación, o sea, número por número. Así es. Mejor. Entonces, vamos al artículo 2 de la Ley de Casinos, la indicación del Ejecutivo número 1. Diputado Barrera. Diputado Bernales. Diputada Cid. Diputado de la Carrera. Diputado Lavín. Diputado Matheson. A favor. Diputada Morales. Diputada Baice. A favor. Presidente. Por favor. Aprobado por unanimidad, presidente, la indicación. Vamos al número 2 de esta primera indicación. Con ella se modifica el artículo 3 de la Ley de Casinos de la siguiente forma. Eliminan el literal E la expresión las licencias de juego I. Voy a leer el encabezado y la letra E. El artículo 3 de la ley vigente dice, para los efectos de esta ley se entenderá por, este es el artículo que define normas, ¿cierto? Letra E, permiso de operación. La autorización que otorga el Estado a través de la superintendencia para explotar un casino de juego, incluidas en él los servicios anexos. Reitero, es permiso de operación, la autorización que otorga el Estado a través de la superintendencia para explotar un casino de juego, incluidas en él los servicios anexos. En eso consiste la indicación. ¿Sucedería? Quizá explicar la indicación. Lo que pasa es que previamente, diputado de la Carrera, a propósito, lo que decía era permiso de operación, la autorización que otorga el Estado a través de la superintendencia para explotar el casino juego, incluías en él las licencias de juego y los servicios anexos. Y la verdad es que no tiene una relevancia el que exista licencias de juego para efectos de operar en los casinos, y por eso se aprovecha también, a propósito de esta tramitación, de eliminar eso. A ver, diputado, ¿se puede explicar un poquito Perdón, mejor? ¿Sí? el comparado se perdió en la página 3. No, solamente para explicar un poquitito más, esto es algo que afecta básicamente a la ley de casinos y que se aprovecha de ordenar acá. La ley de casinos tiene un catálogo de juegos y el catálogo de juegos existe, se aprueba, es visible y público, y no tiene sentido la existencia del concepto licencia de juego, pues todo lo que ellos pueden optar son aquellos juegos que están presentes en el catálogo de juegos. Poner el concepto licencia era un concepto que habitualmente podía conducir a equívoco, y muchas veces nos preguntaban qué relación hay entre la licencia y el catálogo, y la verdad que es el catálogo de juegos lo relevante. Entonces se aprovecha básicamente en esta ley de eliminarlo y dejarlo limpio. Ese es el único sentido y alcance que tiene. El catálogo de juego es como una especie de reglamento del... El catálogo de juego establece todas las categorías de juego y las modalidades de juego dentro de cada categoría. Y cuando un casino quiere explotar alguna de ellas, tiene que estar necesariamente en el catálogo de juegos. ¿Ya? Es eso, básicamente. Diputado, ¿estamos claros? Presidente. Sí. Esta indicación que modifica el artículo 3 tiene 3 partes. La que acabamos de leer, que elimina de la letra E esa expresión. La letra B, que está en la página 4 del comparado, por la cual se elimina completa la definición de licencia de explotación de juegos de azar. Página 4 del comparado. Se elimina esa norma. Luego, en la página 6, se agregan nuevas definiciones. Entonces, si le parece, leemos todas las indicaciones, porque son todas relativas a definiciones legales. Entonces, los nuevos conceptos que se agregan, además hay una indicación parlamentaria que va al final. Los nuevos conceptos que se agregan son las letras N, ñ y O. N, beneficiarios finales. Las personas naturales, beneficiarios finales. Las personas naturales, chilenas o extranjeras, con o sin domicilio en Chile, que, primero, posean directa o indirectamente a través de sociedades u otras entidades con o sin personalidad jurídica, una participación igual o mayor al 10% del capital, aporte, derecho a utilidades, o tengan derecho a voto o veto respecto de una persona jurídica, un fondo de inversión u otra entidad sin personalidad jurídica, constituida o domiciliada en Chile o con cualquier tipo de establecimiento permanente en Chile, o 2, puedan elegir o hacer elegir directa o indirectamente a la mayoría de los directores o administradores de dichas personas jurídicas, fondos de inversión o entidades constituidas o domiciliadas
o con cualquier tipo de establecimiento permanente en Chile, cambiarlos o renovarlos, independiente de su participación en el capital o aporte, el derecho a utilidades o el derecho a voto o veto en los términos de la letra A de este artículo. O 3, ejerzan el control efectivo de las personas jurídicas, fondos de inversión o entidades constituidas o domiciliadas, o con cualquier tipo de establecimiento permanente en Chile, entendiendo por ello cualquier atribución o facultad que les permita tomar o hacer que otros tomen decisiones sobre dichas entidades. El Servicio de Impuestos Internos podrá, mediante resolución, determinar casos especiales de control efectivo. Cuando no sea posible identificar una persona beneficiaria final, conforme a las reglas anteriores, deberá informarse la persona natural que directa o indirectamente ejerza funciones de dirección o administración del obligado a reportar. Esta persona no será considerada como beneficiario final, y el sujeto obligado a informar deberá arbitrar todos los mecanismos necesarios para identificar y declarar su persona beneficiaria final. Ñ, otra definición, grupo empresarial, el definido en el inciso segundo del artículo 96 de la ley número 18.045 de mercado de valores. O apuestas por medio de plataformas, la categoría de juego consistente en aquellos considerados apuestas en líneas, conforme a la ley que regula el desarrollo de plataformas de apuestas en línea, que solo podrá ser ofrecida por las sociedades operadoras autorizadas para explotar un casino a través de los servicios que convengan con una sociedad autorizada para explotar una plataforma de apuestas en línea. Se agrega a estas indicaciones, presidente, una indicación parlamentaria recientemente entregada, por lo tanto no está en el comparado, que es, insisto, complementaria y perfectamente compatible con las del Ejecutivo, o es contradictoria. Reemplaza el concepto de beneficiario final. Entonces, sí, presidente, el concepto de beneficiario final que da el Ejecutivo, que es la letra N, tiene en contra, si se quiere, una indicación del diputado Bernales, que comprende una definición distinta a la que propone el Ejecutivo. ¿Y dónde está? Bueno. Le insisto, no está en el comparado porque se acaba de entregar en papel. Entonces, votamos, presidente, si le parece, sí, pero, en forma separada la de beneficiarios finales. Lo que pasa es que leo subsecretaria, hay algo que no me cuadra. Que, a ver, dice, apuestas en línea conforme a la ley que regula el desarrollo de plataformas de apuestas en línea, que solo podrán ser ofrecidas por las sociedades operadoras autorizadas para explotar un casino a través de los servicios que convengan con una sociedad autorizada para explotar una plataforma de apuestas en línea. O sea, tiene que haber un casino para crear una plataforma. ¿Esa es la intención de la redacción? No debería ser. Diputado, por su intermedio. Ese es página 8, letra O. Lo condiciona que tiene que ser un casino para poder... Y esa parte sí me preocupa. Lo que pasa es que, como estamos modificando la ley de casinos, actualmente los casinos no pueden operar y tener plataformas de juego en línea. De hecho, ese es un ejemplo a propósito de entidades que están esperando que esto se regule para poder participar de este mercado, como pueden ser los mismos casinos que hoy día son presenciales y podrían tener con otra sociedad una plataforma de juego, y acá lo que estamos permitiendo es que lo hagan. Ahora, respecto a la indicación del diputado Bernales... pero lo que pasa es que en el punto O solo deja que las apuestas por medio de plataformas, entonces la categoría de juego consistente en aquellos considerados apuestas en línea, solo podrá ser ofrecida por la sociedad operadora autorizada para explotar un casino a través del servicio que convengan con una sociedad autorizada para explotar una plataforma de apuestas. O sea, el que es un casino y tiene que tener una plataforma, entonces tiene que quedar más abierto, porque si no, es solamente para aquellos que tienen casino. Tiene que ser, si estamos hablando de plataformas, juegos, aquellos de apuestas en línea, no sé, es una nueva... no, sí, por su intermedio. Recordar que estamos modificando la ley de casinos. Entonces aquí le estamos permitiendo a los casinos actuales el poder operar plataformas. Y para poder operar plataformas tienen que tener otra sociedad que opere la plataforma. Y por eso se habla de convenios.
La parte que usted señala está en el artículo primero de alguna forma de esta ley, donde se reguló todo el mercado de las plataformas, y efectivamente puede ser cualquiera, como usted lo señala, pero aquí en realidad le estamos dando la atribución al casino. No sé. Diputado, por favor. Presidente, por su intermedio, yo sugiero que volvamos a repetir para que no haya un problema de choque de normas en la ley. Volver a dejar bien en claro que es, en el caso de los casinos, que puedan hacerlo, y en el caso de los que se inscriben y obtienen licencia, que puedan hacerlo. Porque si no, alguien puede decir, mira, aquí entra en conflicto el artículo 1 con la norma no sé cuánto. Claro. Ese es el punto. Yo lo decía la subsecretaria hace tiempo. Hay 2 abogados, 3 conclusiones. Bueno, aquí hay un tema de que va a haber alegato en las Cortes por este potencial artículo, digamos. Estoy de acuerdo con el diputado que podríamos hacerlo un poquito más extenso. No sé qué más. Solamente por su intermedio, presidente, y para precisar algunas cosas. Hoy en día los casinos expresamente en la ley tienen la prohibición de tener plataformas de apuestas en línea. Lo que se busca con este artículo, que solo impacta a los casinos, porque no impacta a las plataformas de apuestas deportivas, esta es la ley 1995, es decirle, esa prohibición se levanta. Usted puede tener plataformas de apuestas en línea y para eso tiene que tener algún acuerdo con una plataforma que preste el servicio a una sociedad distinta que se constituya para el efecto para poder otorgar el servicio de plataformas de apuestas en línea. Eso es lo que esto dice, hay que leerlo no en el contexto de la ley que discutimos en el artículo 1, sino que en el contexto de la ley 1995. Solamente eso. Subsecretario. Presidente, por su intermedio, lo que entiendo que la confusión se da porque previamente regulamos que para tener una plataforma había ciertos requisitos, entre ellos constituir una sociedad, ¿se acuerdan que discutimos cuánto accionista, etcétera? Acá lo que estamos dándole la oportunidad al casino para que pueda ejercer, ¿no es cierto?, y tener un convenio, con un contrato para tener apuesta en línea con una plataforma. Si esto genera duda, lo que uno podría hacer es decir, autorizar, explotar plataforma en línea que cumpla, que convenga, por ejemplo, con una que el casino a través de los servicios que convenga con una sociedad autorizada para explotar una plataforma fuera en línea, de acuerdo al artículo tanto que está más adelante. Podría ser, para decir que el artículo 11, si les parece, pero en realidad aquí lo único que estamos haciendo es modificar la ley de casino para permitir a los casinos el poder operar. Diputado de la Carrera. Gracias, presidente. Yo creo que tiene que redactarse porque si efectivamente es tan simple como lo que usted dice, bastaría con decir se autorizarán a los casinos que no tienen autorización para hacer apuesta en línea en llegar a una sociedad con apuesta en línea. Pero no dice eso. Dice que para ser autorizado tiene que tener un casino y otras cosas. Entonces creo que la redacción no es feliz. Tiene que oponerse un párrafo breve que dice que esto exime de prohibición a los casinos de generar apuesta en línea, simple y puro, o aclarar que esta autorización en los casinos no amerita una desautorización a los otros participantes. O para todo lo demás, recurrir al artículo tanto del punto 1, digamos. Subsecretario. A ver, solo dejar en claro que nosotros no queremos prohibir que los casinos no puedan tener el negocio de apuesta en línea. Lo que tienen que hacer es constituir una sociedad de acuerdo al artículo 11, me parece que aprobamos previamente. Entonces, podemos poner acá, insisto, a través de revisar la redacción como propone el diputado de la Carrera, pero insisto, no con el espíritu de prohibirle al casino competir en... Pero que a propósito de que a través de los servicios que convengan con una sociedad autorizada para explotar las plataformas, sociedad autorizada de acuerdo al artículo que tiene que cumplir los requisitos del artículo 11 de la... Eso es lo que entiendo lo que nosotros decimos es que da la sensación aquí que solamente los casinos autorizados ahora pueden tener, o sea, que para poder tener apuestas en línea, una empresa apuesta en línea tiene que tener un casino. Eso es lo que da vuelta. O sea, tienes que tener el piso de un casino físico para poder tener esto otro. Y eso yo creo que hay que redactarlo mejor. Diputado Lavín. Pero como la prohibición está expresa en el artículo 5º, ¿cierto? Y de hecho hay una indicación también para suprimir esa parte,
¿por qué no solamente se suprime eso, donde dice, en ningún caso el permiso de operación comprenderá juegos de azar en línea? Puedo precisar, porque es importante, subrayar. perdón, presidente, por su intermedio, agregar la categoría de juego apuestas en línea. O sea, los casinos actualmente vigentes necesitan categorías de juego que puedan explotar. Lo que hace esto es que agrega esta nueva categoría de juego. Porque si nosotros le dijéramos puede explotar en línea, tendríamos que en alguna parte crear la categoría. Exactamente. Es básicamente crear la categoría, ¿ya? Y con eso sí lo pueden hacer. Bien, dejémosla pendiente para redactarla un poquito mejor, ¿no? Dejémosla pendiente. Pero lo que estamos haciendo es simplemente generar la categoría. Entonces, a lo mejor como no se leyó el artículo completo, donde están las distintas categorías, etcétera, por ejemplo, sala de juego en la letra H, cada una en la dependencia del casino, etcétera. Entonces hay distintas definiciones. Y acá se agrega una definición que es apuesta en línea. Lo que hablamos el O, o sea, si podemos mejorar la redacción del O, podemos votar al resto. ¿Puede ser una indicación parlamentaria también? Puede ser una indicación parlamentaria, la elabora usted con acuerdo del Ejecutivo. Bueno, pero votemos lo anterior y Entonces, dejemos el O pendiente. Vamos a explicar la votación. Este número 2, que parte en la página 2 del comparado, que modifica a su vez el artículo 3º de la ley de casinos. Artículo 3º que tiene definiciones legales. Tenemos la letra A para eliminar en la definición E de permiso de operación una frase. Luego tenemos la letra B para eliminar completa la letra F de la ley de casinos, licencia de explotación de juegos de azar. Y en la letra C tenemos nuevas definiciones. Y respecto de esas nuevas definiciones, entonces tenemos cuestión respecto de la letra O. A su vez, respecto de la letra N de beneficiarios finales, tenemos la indicación del Ejecutivo contrapuesta con una indicación del diputado Bernales, a la que le voy a dar lectura para que el Ejecutivo nos explique si son o no compatibles o son completamente contrarias. El diputado Bernales propone N beneficiarios finales, aquellas personas naturales, chilenas o extranjeras, con o sin domicilio en Chile que, 1, posean directa o indirectamente a través de sociedades u otras entidades con o sin personalidad jurídica una participación igual o mayor al 10% del capital, aporte, derecho a utilidades o tengan derecho a voto o veto respecto de una sociedad solicitante o una sociedad operadora. O 2, puedan elegir o hacer elegir directa o indirectamente a la mayoría de los directores o administradores de dichas sociedades, cambiarlos o removerlos, independiente de su participación en el capital o aporte, el derecho a utilidades o el derecho a voto o veto en los términos del número anterior. O 3, ejerzan el control efectivo de una sociedad solicitante o una sociedad operadora, entendiendo por ello cualquier atribución o facultad que les permita tomar o hacer que otros tomen decisiones sobre dichas entidades. El Servicio de Impuestos Internos podrá, mediante resolución, determinar casos especiales de control efectivo. Cuando no sea posible identificar una persona beneficiaria final conforme a las reglas anteriores, deberá informarse la persona natural que directa o indirectamente ejerza funciones de dirección o administración de lo obligado a reportar. Esta persona no será considerada beneficiaria final y la sociedad solicitante u operadora obligada a informar deberá arbitrar todos los mecanismos necesarios para identificar y declarar su persona beneficiaria final. Tiene sutiles diferencias con la del Ejecutivo, presidente. ¿Ejecutivo? ¿Secretaria? Nosotros lo que vemos es que la indicación del diputado Bernales reemplazaría la indicación que propone el Ejecutivo y en general estamos de acuerdo porque es exactamente la misma definición de beneficiarios finales que se aprobó en el artículo 1 que daba cuenta de las plataformas de juego en línea. Entonces era para que sea equivalente en el caso de los casinos de juego, que es otra ley que se está modificando aquí. A ver, ¿el secretario tiene una duda de constitución, de admisibilidad? Sí, respecto de la frase donde establece que el Servicio de Impuestos Internos podrá, mediante resolución, determinar casos especiales de control efectivo, porque está otorgando una atribución o una facultad que aparentemente, si no está aquí dicha antes, el servicio no tendría. Me gustaría que el Ejecutivo especialmente que tenemos Hacienda, nos explicara si es efectivamente una... Sí, está bien, pero facultad u obligación son igualmente inadmisibles. No sé si el Ejecutivo tiene concepto de si eso ya existe o no.
Presidente, por su intermedio. Lo que pasa es que en la indicación del Ejecutivo está el texto exactamente igual. El Servicio de Impuesto Interno podrá, mediante resolución, determinar casos especiales de control efectivo. Entonces, en la indicación del diputado Bernales, en realidad no cambia en nada la indicación del Ejecutivo, salvo en donde dice persona jurídica, un fondo de inversión, una persona, entidad, personalidad jurídica, había una descripción y eso quedó en vez de eso por sociedad solicitante o sociedad operadora. Nos parece que es más adecuada la redacción y por eso mismo se aprobó en esos mismos términos cuando la misma indicación hizo el diputado Bernales cuando estábamos discutiendo el artículo 1 en la definición de beneficiario final. Lo que suma no. Ya, ok. Computación. Pongámosla. Entonces, decía que los conflictos se presentan respecto de la letra N y la letra O. Por lo tanto, letra N no hay conflicto. Si el Ejecutivo o sea, no hay conflicto. es una u otra, digamos. No, el Ejecutivo propone su definición excluyéndola del diputado Bernales. Entiendo que es así. No. Presidente, por su intermedio, lo que acabo de señalar es que la indicación del diputado Bernales a nosotros nos parece adecuada, porque además es la misma que se votó en el artículo primero para definir beneficiario final y que fue presentada en los mismos términos y que en la práctica solo cambia por sociedad solicitante o sociedad operadora la parte que en cada una de las letras en el Ejecutivo decíamos fondos de inversión o entidades constituidas o domiciliarias en el país. Entonces, y en ese evento, si se aprueba la del diputado Bernales, ¿ustedes retirarían la suya? ¿Su letra N? ¿Solo la letra N? Solo la letra N, claro. Perfecto. Votemos la letra del diputado. Entonces. Sí, pero esto está en la letra C de la indicación. Le decía que previamente votemos las letras A y B, que son más simples. La letra A elimina una frase y la letra B elimina la definición F completa. Ok. Diputado Lavín. Y sin la O. ¿Qué hacemos finalmente con la letra O? Porque va al final. Vamos a esperar, vamos a quedar pendiente para la mejor reacción. Está bien redactada. Está un poco enredada para leer, pero en el fondo lo que dice está bien. Vamos por parte. Vamos a votar en esta primera votación las letras A y B de la indicación 2 del Ejecutivo. La letra A está en la página 3 y la letra B está en la página 4. Diputado Barrera. No. La siguiente, ahora lo del Ejecutivo. No. Solo las dos primeras que son exclusiones. Diputado Bernales. Diputado de la Carrera. Diputado Lavín. Diputado Matheson. Diputada Morales. Diputada Baize. A favor. Presidente. A favor. Aprobada por unanimidad, presidente, con los 8 votos. Bien, ahora vamos al artículo N de... Ahora vamos a la letra C de esta indicación, que traen letras nuevas. La primera de ellas es la letra N, donde está la indicación del diputado Bernales. Votamos al diputado Bernales, por lo tanto, ¿y se cae lo del Ejecutivo? O a la inversa, dependiendo del resultado. Vamos entonces a votar ahora la indicación del diputado Bernales, que define beneficiarios finales según el texto que ya se dio lectura. En votación, la indicación del diputado Bernales. Diputado Barrera. Diputado Bernales. Diputado de la Carrera. Diputado Lavín. Diputado Matheson. ¿A favor? Diputada Morales. Diputada Baize. Presidente. A favor. Aprobada igualmente con los mismos 8 votos, presidente. Entonces entendemos que la letra N del Ejecutivo queda excluida. Estamos en la
Luego viene la letra ñ, que define, y lo voy a repetir, define grupo empresarial como el definido en el inciso segundo del artículo 96 de la ley 18.045 de mercado de valores. ¿Con la misma Es una votación? referencia. ¿Con la misma votación? Aprobado. Y en la A ver. letra O, A ver, diputado Lavín, expréseme, a ver, convenza. Es que lo que pasa es que esto es un tema de comprensión, porque finalmente lo que dice la letra O es que para que un casino que está establecido pueda meterse al mercado de la apuesta en línea, no tiene que hacer a través de una sociedad autorizada para explotar la Perfecto. nacionalidad. Eso es todo lo que dice, Eso, no dice otra cosa. diputado Weiss. No, que quiero decir que coincido plenamente con lo que dice mi colega Lavín, sí, está claro, o sea, entendí muy bien lo que dicen, Sí, es para que puedan entrar al sistema que estamos legislando ahora. Eso La súper redacción la encuentro bien. No, la redacción está súper bien. ¿Y qué es lo más? El tema es que puede dejar excluido de algún abogado, deja excluido a los que quieran partir como apuestas en línea, digamos, desde cero. Entonces estamos modificando, obviamente que los casinos puedan ser, ¿cierto? Pero sí hay que hacer mención de que no obsta de lo otro, digamos. Sí. Diputado Lavín. No, presidente, la verdad es que no es así. Solamente se refiere a casinos establecidos, porque en el fondo además está en la ley de casinos establecidos. Cuando dice que solo podrá ser ofrecida, ¿cierto? Se refiere a que solo podrá hacerlo con una sociedad autorizada para hacerlo, para poder apostar, ¿cierto? Con una sociedad distinta. Eso es lo que dice. Por eso cuando dice la palabra solo, que se puede pensar que está excluyendo, ¿cierto? Y que se refiere solamente a que los casinos van a poder explotar esto. Lo que está diciendo es que solo podrán hacerlo si es que cuentan con una sociedad para ello. Subsecretaria. Sí, presidente, por su intermedio. De hecho, parte de la definición diciendo la categoría de juego, o sea, apuestas por medio de plataforma. La categoría de juego consistente en aquellos considerados apuestas en línea conforme a esta ley, que es la de casino, que regula el desarrollo de las plataformas en línea, que solo podrá ser ofrecida a las sociedades operadoras. Entonces yo creo que donde enreda es porque dice conforme a la ley que regula el desarrollo de la plataforma apuesta en línea. Así es. Y como esta ley es la del casinos, por eso a lo mejor es que Así es. entiendo la confusión del diputado Mellado. Claro. Entonces, claro, pero es que esta ley, como la ley es la de casinos, en realidad la ley que regula las plataformas en línea no es la de casinos, va a ser esta nueva ley que estamos legislando. Entonces, por eso quizá Hay una confusión después para que un abogado, como digo, hay dos abogados, tres conclusiones, entonces de repente puede haber un abogado. Es que yo digo que quede mejor redactada, nada más, si no impido de que efectivamente un casino pueda generar una empresa de apuesta online. Perfecto, pero no por esto vaya a tomar un abogado, vaya a dejar fuera al resto. Sí, Pablo. Presidente, para ver si podemos salvar este problema, recuerde que las definiciones que están señaladas aquí son solo para efectos de esta ley. El preámbulo del artículo 3º dice, para efectos de esta ley, se entenderá, no es para efectos de la ley de plataforma de apuesta en línea, es para efectos de la ley de casinos. Exactamente. Entonces lo que estamos haciendo por la letra O es que estamos señalando que si el casino quisiese operar una apuesta en línea, no lo puede hacer con la misma sociedad operadora, sino que tiene que tener un contrato con otra sociedad que esté regulada por la ley de plataforma de apuesta en línea. Entonces no hay contraposición porque esta es una definición solo para efectos de esta ley, y lo que dice es que se entiende el concepto de apuestas en línea como para entender que hay un conflicto entre la actividad y por eso mismo debiese constituir una sociedad nueva. Entonces no creemos que exista... O sea, yo lo que quiero dejar claro la historia de la ley es que la letra O de este artículo lo que solamente le permite a los casinos físicos, ¿cierto?, tener en juegos online, ¿cierto? No le impide a otras empresas que se van a crear al juego online, porque esa redacción, como decía la subsecretaria, de la ley que regula el desarrollo de plataformas en línea puede entrar en colisión jurídica, digamos, en algún momento con las personas. Eso es punto para dejarlo clarito en la historia de la ley, digamos. Presidente, por su intermedio, quizás quizás lo dije no de manera correcta porque di cuenta de una confusión. Lo que dice es que
la categoría de juego consistente en aquellos considerados apuestas en línea conforme a la ley que regula el desarrollo de las plataformas, que es la que estamos poniendo en el artículo primero, de apuestas en línea, que solo podrá ser ofrecida por las sociedades operadoras autorizadas a explotar un casino a través de los servicios que convengan con una sociedad autorizada para explotar la plataforma de apuesta en línea. Por tanto, nunca los casinos en sí mismos pueden ejercer esto, salvo que lo hagan con una sociedad autorizada para explotar una plataforma de apuesta en línea, distinta. Y por eso al principio dice conforme a la ley que regula el desarrollo de la plataforma de apuesta en línea. No, yo quiero dejar claro la historia de la ley, eso, votemos, ¿no? Sí, votemos. Sí. Entonces votamos la letra O, literalmente la misma con el texto propuesto por el Ejecutivo en esta indicación. Yo quiero dejar claro. En votación, presidente, la letra O en la versión del Ejecutivo sin ninguna modificación. Diputado Barrera. Diputado Bernales. Diputado de la Carrera. Quiero aclarar que si no hay ánimo para dejarlo absolutamente claro, no me queda otra que votarlo en contra, porque creo que se va a prestar para confusiones. Eso. No me queda otra que votarlo. Me gustaría votarlo a favor, pero mientras no lo arreglen, de manera que quede absolutamente prístino cuál es el espíritu y que no genere un conflicto o choque entre distintos artículos, me parece que no costaba nada pegarle una corregida. Así que en contra. Diputado Lavín. Diputado Matheson. Yo me voy a abstener y quería hacer una observación. Yo creo que aquí se pueden producir muchos problemas de interpretación por el hecho de estar mezclando dos leyes distintas. Siempre cuando se presentan leyes que son misceláneas, se demora mucho su aprobación o su discusión, y pienso que esta ley que modifica, esta parte de la ley que modifica la ley de casinos debiera haberse presentado como un proyecto de ley aparte de las apuestas en línea. Diputada Morales. Diputada Baize. Sí, tiene algo de razón el diputado Mellado, así que me voy a abstener. Me entró la duda. Presidente. También me voy a abstener. No tenemos quórum, presidente. Tenemos 4 votos a favor y 4 votos no a favor. No hay mayoría para aprobar esa letra. Ese artículo. La letra O. La letra O. La letra O. Se rechaza la letra O, entonces. Así. Pasamos, presidente, al número 3 de los nuevos... ¿Seguimos? Sí, perdón. Pasamos al número 3 de las nuevas modificaciones propuestas por el Ejecutivo en su indicación. 12:30. Quedan 28 minutos. Okay. El número 3 modifica el artículo 5 o quinto de la Ley de Casinos. Lo modifica a su vez en 5 puntos. Vamos a leer completa esta indicación. ¿Vamos a leer los 5? Los 5, A, B, C, hasta la E. Okay. Letra A. Sustituye en el inciso primero del artículo 5 la expresión que esta ley y sus reglamentos autoricen y siempre que cuenten con la licencia para ello, la reemplaza por la expresión incluidos en el catálogo de juegos. Leo el inciso primero. Los operadores solo podrán explotar los juegos de azar incluidos en el catálogo de juegos. Luego, letra B, modifica el inciso segundo de este artículo quinto de la siguiente forma. Elimina la expresión cuya licencia haya sido otorgada al operador. Luego, reemplaza la expresión por el operador. Y finalmente, intercala entre la palabra título y el punto aparte la frase con excepción de lo señalado en el título, en el inciso final. Ese inciso segundo entonces queda de la siguiente manera.
Los juegos de azar deberán ser explotados por el operador en forma directa, quedando prohibida toda transferencia, arrendamiento, cesión o entrega de su explotación a terceros a cualquier título, con excepción de lo señalado en el inciso final. Luego, letra C, elimina en el inciso tercero la oración: en ningún caso el permiso de operación comprenderá juegos de azar en línea. Queda excluida entonces esa frase final del inciso tercero. Luego, página 10, letra D, reemplaza el inciso cuarto íntegro por el siguiente nuevo inciso cuarto. Dice: lo anterior, sin perjuicio de la... Pero vamos a poder votar, si está rechazado el anterior, vamos a poder votar la eliminación de esto. ¿Sí? ¿Sí? No hay problema. Sí, Okay. No obsta. Perfecto, sí, exactamente. Letra D, reemplaza el inciso cuarto por el siguiente: lo anterior, sin perjuicio de la autorización que podrá otorgar la superintendencia para realizar torneos o eventos de juegos o máquinas de azar fuera de la sala de juego, al interior del proyecto integral. En este caso, aplicará también el impuesto establecido en el artículo 58 de esta ley. Y finalmente agrega un nuevo inciso quinto, sexto, séptimo y octavo. Les doy lectura a estas nuevas normas. En ningún caso el permiso de operación comprenderá juegos de azar en línea, a excepción de lo dispuesto respecto de las apuestas por medio de plataformas, que podrán efectuarse mediante terminales en línea dentro del casino de juego. Un reglamento expedido por el Ministerio de Hacienda determinará las categorías de juego mínimas que deberán ser explotadas por los casinos de juego. Sin perjuicio de lo anterior y previa notificación a la superintendencia, el operador podrá aumentar o disminuir la cantidad y los tipos de juego a explotar establecidos en el permiso de operación, respetando el mínimo de categorías establecido en el reglamento. En todo caso, y sin perjuicio de lo señalado en los incisos precedentes, se podrá considerar una categoría denominada apuestas por medio de plataformas, la que solo podrá ser ofrecida por la sociedad operadora a través de los servicios que convengan con una sociedad autorizada para explotar una plataforma de apuestas en línea, utilizando sistemas debidamente homologados para ello. Un reglamento establecerá las condiciones, requisitos y forma de operación de las apuestas por medio de plataformas. Los ingresos brutos del juego de dicha categoría que dicha categoría reporte corresponderán a la plataforma de apuestas en línea. Ese es completo el artículo quinto modificado, presidente. ¿Hay una indicación? De la ley de casinos. En la página 12, ¿no? No, ese ya es el otro artículo. Es otro artículo, perfecto. Ese es íntegro las modificaciones al artículo 5. ¿Secretaria? Bueno, lo primero en relación al incluido en el catálogo de juegos, ya lo relacionado al catálogo de juegos ya lo conversamos previamente, así que creo que eso no requiere explicación. Lo segundo, estamos permitiendo torneos de mayor magnitud en los casinos, que son solicitudes que llegan normalmente a la superintendencia y que si están bien regulados nos parece que es adecuado. También el inciso que dice: en ningún caso permite la operación, en caso el permiso de operación comprenderá juegos de azar en línea, a excepción de lo dispuesto en las apuestas por medio de plataforma. Esto lo que permite es que en los casinos existe una zona de apuestas como Sport Bar, con algunas apuestas deportivas, con la explotación de las apuestas pero esta sería a través de las plataformas, y por eso en el siguiente inciso en particular se habla: en todo caso y sin perjuicio de lo señalado en los incisos precedentes, se podrá considerar una categoría denominada apuesta por medio de plataformas. De hecho, esto me imagino que queda bastante más claro: la que podrá ser ofrecida por la sociedad operadora a través de los servicios que convenga con una sociedad autorizada para explotar plataformas de apuesta en línea, que es lo mismo que cuando queríamos hacer la definición de la letra O, que se rechazó. En realidad esta es como el espejo de esa norma, que es in situ, que lo pueden hacer. Para dejar claro, la gente va a poder, en un casino físico, en un sector, va a poder hacer apuestas online en alguna, ¿cierto? ¿Eso claro, es? y para eso tiene que el casino convenir con una empresa de plataforma, que es otra sociedad, no es la misma sociedad que opera el casino. Perfecto. ¿Votación? En votación todas las indicaciones al artículo 5 de la ley de casinos. Diputado Barrera. Diputado Bernales. Diputado de la Carrera.
Diputado Lavín. Diputado Matheson. Diputada Morales. Diputada Baize. Presidente. A favor. Aprobado, presidente, por unanimidad de 7 votos. Vamos ahora a la página 12 del comparado, artículo 7 de la ley de casinos. Indicación o número 4 de esta indicación del Ejecutivo. Lo que está en rojo es una observación de Secretaría que explicaré luego. Voy a leer la indicación original. Perdón. Lo que está entre paréntesis, Lo que está entre paréntesis es una observación que no voy a leer y explicaré después. Reemplázase en el artículo 7º la palabra podrá por la expresión las entidades del grupo empresarial o los beneficiarios podrán. Finales. Perdón, las entidades del grupo empresarial o los beneficiarios finales podrán. Lo puse en el inciso primero del artículo porque no explicita a qué se refiere a ese inciso, nada más. Entonces, el artículo 7º, el inciso primero quedará: las apuestas solo se realizarán mediante fichas u otros instrumentos previamente autorizados, representativos de moneda de curso legal en Chile, de acuerdo a lo establecido en el reglamento. Bajo ninguna circunstancia, el operador, las entidades del grupo empresarial o los beneficiarios finales podrán otorgar crédito a los jugadores. Esa es la modificación. Diputado Matheson. Acá dice: las apuestas solo se realizarán mediante fichas u otros instrumentos. ¿Eso incluye el billete, digamos, el dinero en efectivo? Sí, por su intermedio, presidente, efectivamente, que es lo que hoy en día los casinos pueden hacer. Pueden hacerlo a través de fichas, tarjetas o dinero que los terminales reciben. Sí, no, de hecho no estamos modificando esa parte porque eso ya es la legislación vigente en relación al casino. Lo que estamos agregando más bien es que bajo ninguna circunstancia el operador, las entidades del grupo empresarial, eso es lo que estamos agregando, o los beneficiarios finales podrán otorgar un juego a los jugadores. Entonces es más bien esa figura del beneficiario final y del grupo empresarial lo que se está agregando como indicación. ¿Alguna otra pregunta? En votación. En votación la indicación del Ejecutivo para modificar el inciso primero del artículo 7º. Diputado Barrera. Diputado Bernales. Diputada Bravo. Al final. Diputado de la Carrera. Diputado Lavín. Diputado Matheson. Diputada Morales. Presidente. Diputada Bravo. Presidente. Aprobado, presidente, con 8 votos a favor. Unánime. Vamos a la página, en la misma página 12, artículo 9 de la ley de casinos, modificada según el número 5 que propone el Ejecutivo. Modifica el artículo 9 de la siguiente forma, página 13, modifica el literal E del artículo 9 de la siguiente manera. Primero, reemplácese la palabra y por un punto seguido y se agrega tras el punto seguido la siguiente oración. La superintendencia por resolución podrá establecer mecanismos para restringir de manera temporal el ingreso y permanencia en los casinos a determinadas personas concurriendo las circunstancias establecidas en esta ley. El encabezado del artículo 9, presidente, dice: no podrán ingresar a las salas de juego o permanecer en ellas, letra E, los que provoquen desórdenes, perturben el normal desarrollo de los juegos o cometan irregularidades en la práctica de los mismos. Punto seguido, la superintendencia por resolución podrá establecer mecanismos para restringir de manera temporal el ingreso y permanencia en los casinos a determinadas personas concurriendo las circunstancias establecidas en esta ley. Esa es la modificación. Perfecto. Esto es para casinos Pasemos. físicos. Solo señalar que esto hoy día es una circular. Nos pareció que era importante dejarlo más bien establecido en la ley. Luego, la letra B reemplaza el... ¿Están de acuerdo por aprobar? ¿Sí? Pero, presidente, votemos completo. Completo ya, ok. ¿Perdón? ¿Diputado Luis? Sí. Sí.
Lo que pasa es que señala la ley al inicio, no podrán, es que es la ley actual, ingresar a las salas de juego, permanecer en ellas, menores de edad, los privados de razón o los interdictos por disipación, las personas que se encuentren en manifiesto estado de ebriedad o bajo influencia de drogas, los que porten armas, con excepción de los funcionarios carabineros e investigaciones de conformidad a la legislación y reglamentación respectiva, los que provoquen desórdenes, perturben el normal desarrollo de los juegos o cometan irregularidades en la práctica de los mismos. Presidente, por favor. Sí, es que eso está en la ley y eso está claro, pero cuando dice aquí la superintendencia por resolución podrá restringir el acceso a determinadas personas. Quería saber más o menos quiénes son esas personas, si se ha hecho... Presidente, por su intermedio, dice, a determinadas personas concurriendo las circunstancias establecidas en esta ley. Por tanto, son las que señalé, A, B, C, D, que están previamente puestas a eso. ¿Algo Quizá más? es por la redacción. Quizá no es un punto seguido, a lo mejor no hay que ponerla como seguido. Quizá, no sé si está puesta como punto seguido de la letra E, pero en realidad es un inciso aparte para que dé cuenta de las letras A a la E, que son las razones por las que no pueden ingresar. Superintendente. Lo requerido por el diputado Lavín. Muchas veces en las salas de juego hay personas que empiezan a maltratar al personal de juego o maltratar a otros clientes porque se encuentran en manifiesto estado de ebriedad, digamos. Y en ese momento nosotros tenemos hoy día una circular que es la circular 108, que le permite al personal del casino de juegos, con un procedimiento que está bastante estandarizado, o sea, hay cámaras que filman y que demuestran esa conducta, poder sacarlo del casino y no permitirle el ingreso. Y lo que ocurre muchas veces es que estas personas de manera habitual desarrollan esta conducta. Entonces, lo que sucede es que, al igual que lo que ocurre con el auto excluido, hay un periodo en el cual se le prohíbe ingresar al casino, en la medida en que la conducta ha sido reiterada. Eso es. Sí, eso es básicamente. ¿Listo? Eso el secretario se puede arreglar, eso que quede con inciso aparte. Sí, quiero que el Ejecutivo nos confirme, porque si ponemos como un párrafo segundo de la letra E, la frase que la Superintendencia por resolución podrá establecer mecanismos para restringir de manera temporal el ingreso, etcétera, ¿qué pasa con las letras F y G? Eventualmente quedaría mejor como inciso final o segundo. ¿Subsecretario? A ver, es que originalmente lo que se buscaba es que, como en la letra E, lo que hoy día se reglamenta es a través de una circular, que es la 108 de la Superintendencia de Casino y Juego, era que quedara como más explícito que tenía que ser una resolución, y en relación en particular a las personas que estaban adentro por desórdenes. Pero efectivamente, varias de las letras que están acá, salvo evidentemente las personas menores de edad, eso es algo que, bueno, también puede ser no permanente en la vida porque uno lamentablemente va cumpliendo años, pero en general es objetivable. Todos los otros, por ejemplo, personas que se encuentran en manifiesto estado de ebriedad, también puede ser temporal, porque en un momento está en manifiesto estado de ebriedad y a lo mejor se le pasan un par de horas y vuelve a tratar de entrar al casino y no va a tener problemas. Por eso creemos que igual puede quedar como un inciso aparte. Que cubra todas las letras, de la A a la G. Sí, que cubra todas las letras de la A a la G. Presidente, lo pueden poner como inciso final. ¿Se puede? Perfecto. En votación entonces. Me falta, presidente, nos falta. ¿Perdón? Final. ¿Cómo decís igual? Sí. Faltan letras F y G. B de la indicación reemplaza en el literal F el punto aparte por una I para agregar a continuación la siguiente letra G nueva. Leo el encabezado. No podrán ingresar a las salas de juego o permanecer en ellas. G, aquellos que voluntariamente se hubieran autoexcluido de participar en los casinos regulados por esta ley o en las plataformas de apuestas en línea. Para estos efectos, la Superintendencia, mediante instrucción de general aplicación, regulará un mecanismo de autoexclusión voluntaria para las personas que así lo decidan, indicando los procedimientos para que las sociedades operadoras lo implementen de manera efectiva. El plazo de autoexclusión no podrá ser inferior a 6 meses.
y luego modifica el inciso segundo actual del artículo 9 de dos maneras. Intercala entre la palabra facultades y la palabra de la expresión de instrucción, e intercala hacia el final del inciso la siguiente frase: para el cumplimiento de esta prohibición. Leo ese inciso cómo queda compuesto con ambas indicaciones. Perfecto. Será responsabilidad del operador y en especial del personal a cargo de la admisión al casino de juego velar por el acatamiento de estas prohibiciones sin perjuicio de las facultades de instrucción de la superintendencia para el cumplimiento de esta prohibición. Y luego viene un inciso final más el nuevo inciso final. Así quedaría compuesto el artículo 9, presidente. Perfecto. ¿Algún diputado en votación? En votación el artículo 9 con todas las indicaciones del Ejecutivo con la consideración de ese inciso final nuevo. Diputado Barrera. Diputado Bernales. Diputada Bravo. A favor. Diputado de la Carrera. Diputado Lavín. Diputado Lavín. Diputado Matheson. Diputada Cid, perdón. Diputada Morales. Presidente. Diputada Bravo, ¿votó? Sí. Presidente. A favor. Aprobado, presidente, con 9 votos a favor y por unanimidad. Vamos al artículo 10 de la Ley de Casinos, página 15 del comparado, el número 6 de esta nueva indicación del Ejecutivo para modificar el artículo 10 de la siguiente forma. Lo modifica en 2 puntos. A, intercala entre la palabra superintendencia, en la letra C, repito, solo en la letra C del artículo 10, intercala entre la palabra superintendencia y la coma que le sigue la expresión u otros organismos con competencia en la materia, e intercala al final, luego de la palabra juegos, la frase o en plataformas de apuestas en línea. El artículo quedaría así: artículo 10, no podrán por sí o por interpósita persona efectuar bajo circunstancia alguna ningún tipo de apuestas en los juegos de azar desarrollados en los casinos de juegos las siguientes personas. C, las personas que, por mandato o encargo de la superintendencia u otros organismos con competencia en la materia, ejerzan labores fiscalizadoras en los casinos de juego o en plataformas de apuestas en línea. ¿Cómo qué otro organismo? Intermedio, presidente, la UAF, por ejemplo. Nosotros tenemos una circular conjunta con la UAF y en el marco de esa circular conjunta ellos van a casinos y fiscalizamos todo lo que tiene que ver con lavado de activos y financiamiento del terrorismo de manera conjunta. Okay. ¿En votación, presidente? Sí. Esta indicación al artículo 10, letra C. 2 indicaciones. Diputado Barrera, diputado Bernales, diputada Bravo, diputada Cid, diputado de la Carrera, diputado Lavín, diputado Matheson, diputada Morales, diputada Baice, presidente. A favor. Igualmente aprobado, presidente, por 9 votos a favor. ¿Nos queda para una más? ¿Sí? Sí. Vamos a la página 16 del comparado, presidente. Modificaciones al artículo 15, que corresponden al número 7 de esta primera indicación. Reemplaza en el artículo 15 la expresión o gerentes de la respectiva sociedad operadora por la expresión gerentes o beneficiarios finales de la respectiva sociedad operadora o del grupo empresarial. Le doy lectura al inciso primero. Por favor. El personal del casino de juego no podrá, por sí o por interpósita persona, efectuar bajo circunstancia alguna ningún tipo de apuestas en los juegos de azar desarrollados en el establecimiento en que aquel se desempeña. Igual prohibición existirá respecto de los accionistas, directores, gerentes o beneficiarios finales de la respectiva sociedad operadora o del grupo empresarial y de quienes administren los servicios anexos del mismo establecimiento. ¿En votación? Sí, perdón, secretaria. Sí, mejor en votación. ¿Sí? ¿Con la misma votación? ¿Sí? ¿Sí? Perfecto. Aprobada la aplicación al artículo 15 de la Ley de Casinos. ¿La última? Pasamos a otro título, presidente, no sé si... Sí, ¿seguimos? Modifica la indicación número 8, modifica el título. primera parte, agrega en el epígrafe del título cuarto la expresión de los casinos de juego, por lo tanto el título pasa a llamarse del permiso de operación de los casinos de juego. ¿Están de acuerdo? ¿Cambiar el...? ¿Sí?
Perfecto. Aprobado. Con la misma votación. Con la misma votación. Pasamos al artículo 18. ¿Es largo? No. El artículo 18 tiene las siguientes modificaciones según el número 9 de la indicación del Ejecutivo. Primero, modifica el inciso final del artículo 18 de la siguiente manera. A. Reemplaza la palabra investigar por la expresión solicitar y examinar. Y B. Intercala entre la palabra establece y el punto seguido la siguiente expresión: de las personas naturales y jurídicas nacionales y extranjeras que integran la propiedad o el directorio de las sociedades operadoras, sus empresas relacionadas y sus beneficiarios finales. Y agrega, luego del punto final, de este mismo inciso final, la siguiente frase: la superintendencia dictará una instrucción técnica conforme a la que ejercerá las facultades señaladas en este inciso. Perfecto. Súper claro, ¿no? Diputados, ¿alguna pregunta en esto? ¿No? ¿Ninguno? ¿Por acá? ¿Tampoco? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Por aprobar, secretario. Con la misma votación Con la misma anterior, votación. presidente, se aprueban las modificaciones al artículo 18. Vamos al artículo 21 bis, vigente de la ley de casinos. Modifica el Ejecutivo, mediante esta indicación asignada con el número 10, el 21 bis en la siguiente forma: intercala en el encabezado entre la palabra accionistas y la expresión se encuentren, la expresión o sus beneficiarios finales. Intercala luego en el literal A de este primer inciso entre la palabra de y la palabra insolvencia, la palabra notoria. O sea, queda en de estado de notoria notoria insolvencia. Modifica el literal G de este inciso primero de la siguiente manera. Primero, intercala entre la palabra sancionada y la expresión la persona jurídica, la expresión por sentencia ejecutoriada, e intercala entre la palabra naturales y la expresión en virtud, la expresión o beneficiarios finales. E intercala en este mismo inciso, esta misma letra G, entre la palabra penal y el punto aparte que le sigue, la siguiente expresión final: o por los delitos contemplados en la ley que regula el desarrollo de plataformas de apuestas en línea. Este artículo 21 bis quedaría entonces, presidente, de la siguiente manera. El encabezado dirá: se considerarán como únicas causales para que la sociedad solicitante no continúe con la etapa de evaluación, junto con el incumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 17, 18 y 20, que ésta o sus accionistas o sus beneficiarios finales se encuentren en alguna de las siguientes circunstancias. Letra G. Letra A primero. En estado de notoria insolvencia. Perdón, me estaba saltando la letra A. En estado de notoria insolvencia. Y letra G, haber sido sancionada por sentencia ejecutoriada la persona jurídica por alguno de los delitos contemplados en la ley 20.393, o los accionistas, personas naturales o beneficiarios finales, en virtud de lo dispuesto en los artículos 27 o 28 de la ley número 19 de 1913, en la ley 18.314, o en los artículos 200 y 251 bis del Código Penal, o por los delitos contemplados en la ley que regula el desarrollo de plataformas de apuestas en línea. Diputado Barraca. Solo una pregunta, presidente. ¿Cuál es la diferencia al Ejecutivo, trae su intermedio, entre estado de insolvencia y estado de notoria insolvencia? Subsecretario. Es que, Notoria subsecretaria. sí, no, lo que pasa es que en general acá, en todo este artículo, las indicaciones que estamos haciendo es para ponerla en armonización con el resto del proyecto de ley de plataformas de juego en línea. Y en lo que se aprobó previamente en relación a plataforma, se puso en estado de notoria insolvencia para darle como mayor justificación y fundamentación a eso. Pero en general todas las indicaciones tienen esa lógica, están en consistencia con lo que se aprobó previamente en plataformas de juego en línea. ¿En votación? ¿Llegó un nuevo? Sí, tenemos que votar. En votación, las modificaciones introducidas al artículo 21 bis, que afectan su encabezado, la letra A y la letra G. Diputado Barrera. Diputado Bernales. Diputada Bravo. Diputado Calisto. Diputada Cid. Diputado
Diputado de la Carrera. Diputado Lavín. Diputado Matheson. Diputada Morales. Presidente. A favor. Tengo 9 votos a favor. 10 votos a favor, presidente. Aprobado. Bien, habiéndose cumplido el objeto de la sesión y con el tiempo, esto se levanta y nos vemos a las 5:30 de hoy, subsecretaria. 5:30. 5:30.